Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta va a ser la introducción al desarrollo de redes eléctricas. Yo soy ingeniero eléctrico Santiago Rioni, matrícula Copime, cualquier cosa. Bueno, para hacer una introducción a lo que es el sistema eléctrico, hacemos un breve paneo general. El país entero se encuentra conectado bajo el sistema argentino de interconexión, a excepción de Ushuaia, que queda como una isla. Vemos que el país entero, todas estas líneas de rojas son de 500 kilovolts. Vamos a ver después qué son las líneas de 500. Vemos cómo desde Jujuy hasta el sur de Santa Cruz está todo conectado, va recorriendo por uno o dos cables. En el norte ahora tenemos energía solar. En la zona del Comahue, Neuquén, tenemos mucho hidroeléctrica. En el norte en Misiones también tenemos muchísimo de hidroeléctrica. Después, bueno, algunas centrales térmicas repartidas entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Bahía Blanca hay mucha energía eólica ahora instalado, también bueno, en el resto de la Patagonia, pero principalmente en esta zona. Así que, bueno, también toda esta parte también se reparte entre energía solar, eólica, tenemos de todo. Pero bueno, todo el consumo está interconectado. Eso quiere decir que un consumo que está por la panza acá de Buenos Aires está siendo abastecido desde todas partes del sistema. Este sistema está permanentemente, a cada instante, en equilibrio entre lo que es la generación de energía y lo que es el consumo de todo el país. Así que bueno, para poner un poco de analogías y entender cuando hablamos de electricidad, qué significa cuando decimos tensión, intensidad, que lo que sería corriente, potencia, energía. Bueno, la tensión, bueno, es bastante visual comparar lo que es el sistema eléctrico con lo que son el transporte de galletitas adentro de camiones. Cuando hablamos de tensión, podemos equiparar la tensión con cuántas galletitas entran por un camión. Imaginémonos, un camión más grande va a poder transportar mayor cantidad de galletitas, ¿está bien? Al fin y al cabo, lo que nosotros que queremos son estas galletitas que lleguen hasta un destino, hasta una casa, hasta un consumo. Entonces, un camión más grande, vamos a decir que como si fuese que tiene más tensión, entonces puede transportar más galletitas. A más tensión podemos transportar más energía, que significa más galletitas. La intensidad serían los camiones por hora, o sea, la corriente. ¿Está bien? Esto algunos lo llaman amperaje, es una traducción medio fea, pero bueno, intensidad, corriente. Serían los camiones por hora que pasan por esta autopista. Pensemos que si esta ruta autopista es más ancha, lo que sería un cable de mayor sección, pueden transportar mayor cantidad de camiones, ¿está bien? Es por eso que de repente vamos a un cable de mayor tensión, porque necesitamos transportar mayor cantidad de galletitas, de camiones, que estos camiones tienen galletitas, bueno. Así que, bueno, la potencia sería como lo que es multiplicar la tensión por la corriente. Entonces tenemos la cantidad de galletitas por hora, o sea, sin pensar en estos camiones que estarían pasando por esta ruta. Y la energía, al fin y al cabo, es una cantidad de galletas que se termina comiendo, no sé, un televisor. Ahora un televisor se come 10 galletas, supongamos. Pero bueno, es como para entender un poco de cuando hablamos de tensión, porque, bueno, nos va a servir un poco más adelante retomar un poco este tema. Bueno, como dice acá, la sección de los cables es equivalente al ancho de la calle o autopista. Acá vemos, por ejemplo, la central generadora de electricidad, que podría ser una mega fábrica de galletitas, va generando la energía, que esto para ser transportado a larga distancia, ¿qué hacemos? Le subimos la tensión. ¿Está bien? Esto se genera más o menos entre 3 a 36 kilovolts, sería entre 3000 a 3600 volts. Lo aumentamos de 132 a 500. Esto puede ser que hayan centrales generadoras que queden cerca del consumo, con lo cual no sea falta aumentar tanto la tensión, sino hasta casi que generarla y reducir, como puede ser, bueno, los grupos electrógenos generan 220, 380, pero bueno, hay grupos más grandes de 1000 volts, de repente que sean como tipo containers, que ahí sí puede reducir a 220 para lo que son las casas. Pero en general, una central grande, lo que se hace es se le sube la tensión, se transporta entre 132 y 500 kV, que significaría meterlos en camiones bien grandes, transportarlos
por estas rutas, que son las redes de transporte, y después se va reduciendo su tensión, y bueno, se mete la energía en furgonetas, y después termina en autos más chiquitos, como sería, bueno, pasamos de 132.500 a redes de 66, 132 y después pasamos a redes de 13.233. En las ciudades, en general, vemos estas redes de distribución, que son de 13.2 y 33 kV. ¿Está bien? Si hablamos 13.2, son 13.200 volt y 33.000 volt. Que estos, acá es donde estas redes conectamos los transformadores y terminamos conectando las casas. Algunos temas de nomenclatura, depende del país y la ubicación que cada uno esté hablando, pero en general, si no habla con un eléctrico de Argentina, que no esté muy metido con bibliografía extranjera, a una estación transformadora llamamos a lo que son las grandes estaciones transformadoras. Bueno, pues vamos a ver que vemos estas, donde vemos muchos cables y cosas bien grandes. Esto es una estación transformadora. Que son las estaciones de 500 kV. Después hablamos de subestaciones transformadoras cuando hablamos de tensiones de 132 a 33 o de 13.2 a 220, son subestaciones transformadoras, ¿está bien? Que estas pueden ser, estas subestaciones transformadoras, las de menor tensión desde 13.2, 33 a 220, 380, pueden ser aéreas, que vamos a verlas dentro de poquito, y estas en general, que son más grandes, suelen ser todas a nivel o subterráneas. Hay subestaciones subterráneas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde bueno, el espacio es importante. En cambio, estas estaciones transformadoras son tan grandes que bueno, solamente van a estar a nivel en predios que tienen no sé, 100 metros por 100 metros, por lo menos, depende de la potencia que tengan. Bueno, todo este sistema de interconexión está administrado por CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, y está conformado por ADERA, que son los distribuidores, todos los distribuidores de energía, AGERA, que son los generadores, AGERA, que son los grandes usuarios se nuclean en una agrupación. Los grandes usuarios son, no sé, fábricas grandes de más de 300 kilowatts de consumo. No hay más chicos que esos. ATERA, que son los transportistas, principalmente la principal transportista es Transener, y el Estado Nacional, que además preside todo este ente. ¿Está bien? Los generadores, hay de todo. Tenemos energía nuclear en las centrales Atucha, embalse, tenemos hidráulica, tal cual como dijimos, bueno, en Yacyretá, en todo lo que es Piedra del Águila, en Neuquén, o sea, alrededor del país hay varias hidráulicas. Fotovoltaica y eólica que se van sumando de a poco. Hoy por hoy en general tenemos un consumo de 8%, 8 o 10% de renovables. Y lo que son las centrales térmicas, esto todo lo que significa que genera a gas. A ver, estas tres tipos de centrales son muy similares. Lo que hacen, o sea, es agarrar un tipo de energía para hacer circular, o sea, hacer que un generador maree los electrones, o sea, que rote. Y con el gas lo que se hace es se mete gas a una turbina, tal cual un avión, hace que gire esa turbina, está acoplado a un generador, el generador gira y genera electricidad. Acá lo que hace es girar el generador, es el agua con aspas según el tipo de central, y acá en la nuclear es con la energía de la fisión, se calienta agua y esa agua se convierte en vapor y el vapor se mueve una turbina, así que bueno, son principios bastante similares. Transportistas, tal cual dijimos, estas líneas que vemos así tan grandes son de 500 kV. Los distribuidores, vemos que hay un montón de distribuidores alrededor de todo el país. Y además de esta cantidad de distribuidores, tenemos después un montón de cooperativas. La ley 24065 es el régimen de la energía eléctrica. Los artículos más importantes son el primero, que caracteriza como servicio público al transporte y distribución de electricidad. Esto es muy importante porque significa que una empresa que presta servicios no puede desaparecer de un día para el otro porque es un servicio público. Y el artículo 21, que los distribuidores deberán satisfacer toda la demanda de servicios de electricidad que les sea requerida en los términos de su contrato de concesión. ¿Está bien? Como que tienen zonas a las cuales abarcan, y por eso es que de repente aparecen las cooperativas. Cuando hay lugares donde la distribuidora no llega porque su contrato de concesión no les obliga a prestar servicio,
bueno, es ahí que empiezan a aparecer las cooperativas. Y bueno, es importante que deben satisfacer toda la demanda, por lo cual, o sea, si nos dicen que no, de una forma u otra, hay que lograr que ese usuario que quiere conectarse a la red tiene derecho a poder hacerlo. Entendemos la ley habla además que tenga bueno, tienen que tener, las distribuidoras tienen que poder subsistir económicamente, por lo cual quizás nos dicen, bueno, que es un proyecto que va a ser una ampliación, que les lleve un par de años, pero bueno, tenemos que tratar de encontrar el camino para que esa demanda se abastezca lo más pronto posible. En el país existen 600 cooperativas, que son aproximadamente, que son las que funcionan en manos de los propios usuarios del servicio eléctrico a lo largo y ancho del país en 15 provincias. Miren que tiene 1.900.000 usuarios, lo que significa, bueno, 7,6 millones de personas, representando un 17% de la población. Significa que un 17% queda en manos de cooperativas. Gracias a ellos, 720 localidades, bueno, muchas veces prestan, además del servicio eléctrico, agua potable, cloaca, televisión, servicios fúnebres, de todo. Bueno, a la hora de desarrollar una nueva red eléctrica, o sea, nosotros tenemos un loteo donde tenemos el proyecto de subdivisión, sabemos dónde está. Necesitamos la subdivisión, necesitamos más o menos saber qué va a haber para poder entender cuál va a ser el consumo. También no es lo mismo que en este lugar se hagan 10 lotes que se hagan 150. Y no es lo mismo que estos 150 lotes tengan un centro comunitario, tengan una bomba de agua, un lugar de procesamiento, porque va a variar bastante lo que es el consumo, entonces también va a depender a la hora de pedir el servicio o establecer la red cómo lo vamos a hacer. Así que bueno, básicamente acá algunos puntos. Con la subdivisión del loteo seguimos los siguientes pasos. Primero buscamos la red eléctrica donde abastecer. En general, para más de 50 lotes, si vamos a conectar más de 50 lotes, se buscará una red de media tensión. Y para menos de 50 lotes se puede repotenciar una Z. Z es subestación de transformación aérea. Si tenemos menos de 50 lotes, esto significa que si encontramos un transformador, como de repente encontramos acá, vemos que encontramos de repente una red eléctrica y un transformador. Decimos, bueno, posiblemente podamos pensar en conectarnos acá. Bueno, analizaremos con la distribuidora, porque este transformador en especial es bastante chico. Vemos más adelante acá, es como esto es una subestación bien grande, que tiene un transformador que podría ser mucho más grande. Este transformador que vemos acá debe ser un transformador de no más de 100 kVA o menos, que se le puede meter en un transformador 5 veces más grande. Entonces repotenciar significa simplemente cambiar este transformador por otro y usamos bueno, la misma bajada y se le conectarán distintos cables de salida. Pero bueno, volviendo acá, si tenemos más de 50 lotes, vamos a tener que pensar en que vamos a tener que conectarnos directamente en la red de media. Significa que estos cables vamos a tener que nosotros conectarnos a estos cables y sacar una red nueva, al menos, no sé, 100 metros, 200 metros, 300 metros de red nueva. Para este caso, para este loteo, acá, no sé, eran 200 metros, encontraba una red que pasaba paralela, una red de media tensión. Entonces, bueno, no estamos seguros que la distribuidora nos diga, ok, se van a poder conectar ahí, pero por lo menos le damos una alternativa a la distribuidora o cooperativa, decirle, bueno, che, esta red acá nos podemos conectar. Nos dirán sí, no, porque a su vez, o sea, este cable ya está transmitiendo energía y posiblemente está funcionando al límite. Entonces nos digan, che, no, mira, este cable está al límite. Y hay veces que nos dicen, bueno, hay que hacer una obra que hay que, no sé, 5 kilómetros de este cable, hay que pasarlo de una sección que tiene 35 milímetros a una de 50. Ok, bueno, ¿qué porcentaje de este cambio de cable va a responder a este consumo? Es bastante, una red de media tensión abastece una cantidad de hogares mayores a lo que son estos 150 lotes, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una charla y decir, bueno, está bien, se financiará esa obra, no se financiará, y en todo caso, qué porcentaje va a corresponder a esta nueva. Hay algunas que, bueno, piden de más, porque dicen, che, no, la subestación, esta es una línea de 13.2 kV, pensemos, ¿no? Así como vimos la subestación esta, que hace de 132 a 33, acá tiene varias salidas de cables, no tiene una sola, sino que tiene varias. Bueno, tenés que conectarte a una nueva salida de esta subestación. Ok. Y vas a llevar el cable hasta allá, que son, no sé, 10 kilómetros. Ok.
cuánto, o sea, qué porcentaje vamos a cubrir de esa nueva acometida, porque en el futuro ellos van a usar ese nuevo alimentador para llevarlo hacia otros lugares, ¿ok? O sea, le financiamos con una obra no tan grande. Distinto si tuviésemos, no sé, 10.000 barrios acá, 10.000 lotes, ¿ok? Bueno, ahí tiene más sentido, la verdad que sí, estamos teniendo un consumo bastante grande. Acá tenemos 150 lotes. Entonces se diseña una red de media tensión, pasa esta red por acá, entonces decimos, bueno, en principio nos conectamos acá y vamos a tratar de llevar los transformadores lo más cerca de los centros, ¿ok? Un transformador de 500 kVA de potencia, son kilovolt-ampere, más o menos podemos alimentar 200 lotes, pensemos, si no, de ahí vamos para abajo a transformadores más chicos. Y no solo nos limita para un transformador la cantidad de lotes que vamos a alimentar, sino las distancias. Un centro de transformación máximo le estamos pidiendo llevar energía entre 400 y 500 metros. Desde este punto, pensemos que, vamos por acá, no podemos poner un transformador acá y llevar en baja tensión hasta este punto, no sé, acá tendremos 1000 metros. Cuando lleguemos hasta esta punta, este lote va a tener una tensión muy baja, con lo cual va a tener problemas para administrar su energía y posiblemente se le quemen los equipos. Entonces, bueno, para tener una red correcta, un transformador debería estar a 500 metros máximo de su punto más extremo de la línea. ¿Está bien? Bueno, recorriendo la zona, esto lo conseguimos recorriendo la zona con Google Maps. Hay veces que podemos, hay veces que no, hay veces que los que sacan fotos de alrededor del terreno nos logran dar esta información. Es ideal si estas fotos tuviesen un posicionamiento, en caso de no tener Google Maps, porque bueno, encontramos las coordenadas de dónde están cada foto, si no, bueno, tratamos de obtener la información de alguna forma. Y sabemos que esta línea es de 13.2 por la cantidad de aisladores que tiene. Ves que viene el cable acá y casi que tiene un solo platito. Ven, esto es la torre y esto que baja así, este es el cable, este es otro cable y este es otro cable. Estos son cadenas de aisladores. Esto es una torre de 500 kV, son dos torres, son dos líneas que van en paralelo de 500 kV. Llamamos dos líneas, o sea, tienen tres cables, son las tres fases y cada línea, o sea, esto sería una línea, otra línea y cada línea tiene sus tres fases. Acá hay otro ejemplo, esto habíamos dicho 500, esto es 132, ¿está bien? Vemos por el largo de la cadena de aisladores y el tipo de red. Acá son, tal cual, las tres fases llevan una sola línea. Estas torres se preparan y llevan dos líneas de 132, vemos que van así en paralelo, lo que se llama acá doble terna y simple terna. En este caso se nota que la cadena de aisladores es más chica que esta anterior. Esto es 33 kV. Y de este lado vemos que esto tiene como tres platitos, este tiene un solo platito. Esto es una red de 13.2 kV. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, la transformación de media tensión a baja tensión se da en subestaciones transformadoras. Esto es un transformador de tipo mochila. Estas abarcan desde 500 kW o kVA. Bueno, acá hay una pequeña diferencia entre kW y kVA que quizás no vale la pena aclararlo en este momento. Pero bueno, son bastante similares. Pensando en un factor de 0.9 o 0.8, estamos por ahí. Bueno, los transformadores abarcan potencias tan pequeñas como 5 kW, lo que da una potencia, energía desde 500 hasta un hogar. O sea, con 500 kW más o menos podemos conectar 500 hogares. Esto es si lo estamos forzando el sistema al límite. Yo recién hace un rato dije de 200, si conectamos 500 y estamos forzando el sistema al límite porque depende mucho. En lugares, en provincias más del norte, donde hay mucha carga de aire acondicionados en todos los lotes, no nos va a dar. Vamos a necesitar poner por cada centro de transformación de 500, 200 lotes. Si vamos a un lugar donde el clima es más tranquilo y es una zona donde no hay tantas cargas de consumo, pues son lotes más chiquitos, y bueno, podemos pensar en 500 hogares. Vamos a estar, si ya diseñamos una línea nueva en este límite, estamos complicados porque siempre las redes crecen, los consumos crecen y esto se va a complicar. Es importante remarcar que estas zetas pueden transmitir hasta máximo, bueno, como decimos, 500 metros sin tener problemas de baja tensión,
teniendo como distancia promedio 400 metros. Acá vemos cómo viene una red de media de 13.2, baja, se toma este transformador de esta red y reparte líneas de baja tensión, y una de esas líneas de baja tensión baja a un pilar. Esta tal cual ya la habíamos visto un poco, es una subestación más potente, se llama biposte, donde ponemos el transformador, se toma la bajada de media tensión y desde acá salen. Es frecuente lo que solemos hacer con los barrios, es colocar acá el tablero que controla el alumbrado público, donde además de, bueno, la red de media se transporta en media, alta, todo se transporta con las tres fases, y en este punto que llega el transformador es que se pone una jabalina de puesta a tierra, se toma como punto neutro de este centro de transformación, y desde acá que salen 4 cables, salen las tres fases más el neutro, ¿está bien? Si nosotros agarramos energía entre una fase y otra fase de baja tensión, vamos a tener 380 volts. Si agarramos la energía entre una fase y el neutro, ese cuarto cable que llevamos, vamos a tener 220 volts. Las casas todos vamos a estar en 220 volts, y un motor más grande va a estar en 380. Si es un motor muy grande, va a estar posiblemente en 13.2, por ejemplo. No sé, en lugares de AISA que tiene estaciones de bombeo, tiene bombas que funcionan en 13.2 kV, porque bueno, tiene un gran consumo. Se comen muchas galletitas, como hemos visto en un principio. Bueno, según la distancia y cantidad de hogares, se define la sección del cable a determinar. En general se toman cables de 50 o de 90 milímetros cuadrados, o sea, cada cable. Y la electricidad, bueno, como dijimos recién, son 3 fases más un cable neutro para que es baja tensión. En media tensión se distribuyen únicamente 3 fases. Es recomendable colocar un conductor extra en la red de baja para alimentar el alumbrado público y controlarlo desde un tablero central. ¿Está bien? O sea, desde el centro de transformación lo que hacemos es decimos, bueno, si está este punto muy lejos, le llevamos un cable de 90. ¿Está bien? Por ejemplo, esto acá está en rojo. Creo que acá lo pongo más en detalle. Acá está. Sale el cable. Imagínense lo que se va haciendo. Le vamos poniendo distintas denominaciones. Sale el cable. Llega a un punto donde se bifurca en dos este cable. Entonces este es R1. R1.2, R1.1. Entonces, bueno, acá ya definimos. Este cable seguramente, al principio es a ojo. La verdad que para mí este va a necesitar un cable de 90, y este que se va y va a ser corto y no alimenta tantas cargas, con uno de 50 va a estar bien, perfecto. Listo, después seguimos, este va a seguir alimentando nuestros cables, le ponemos otra vez de 90, acá se bifurca otro cable R112, este era R11. R11 se bifurca en 112 y 111. Vemos este va para acá y este 111 va para acá. Entonces, según la longitud que tenga, vamos eligiendo los cables. Y después lo que le hacemos es una verificación. Bueno, ponemos los nombres R1, 11 y los números, la cantidad de lotes. El 112, que es este cable, contamos la cantidad de lotes que tienen y colocamos acá en esta planilla que tiene cálculo la cantidad de lotes. Este alimentador tiene 17 lotes, este otro alimentador tiene también 17 lotes. Esto, bueno, habla de un factor de simultaneidad. Es cuando se van conectando más cargas a un cable, se supone que no llegan todos a su máximo consumo, sino que tienen una simultaneidad, ¿está bien? O sea, cuando prende la heladera de uno, en general la otra está apagada, entonces eso va generando que no estamos en el consumo máximo. Suponemos que por casa hay un consumo de 5 kVA, similar al kilowatt, pero con un factor de simultaneidad de 0.4, esto nos termina quedando en 2.5, ¿está bien? La potencia S son los kVA, sería la multiplicación de 17.045, y la corriente sería los 34 dividido 380, y nos termina dando la corriente que pasa por ese cable. ¿Qué nos va a pasar? Nosotros, perfecto, número de ternas, esto significa que podemos llegar a mandar más de un cable por una de estas líneas, ponemos más de una terna cuando hay mucho consumo. Esto es como para entender desde dónde viene. El 112 y el 111 vienen desde el cable R1. Vemos cómo estos dos tienen 17, ¿no? De repente el 1.2 tiene 11. Pero el R11, que cruza esta calle,
va a tener la suma de este más este, que sí que tiene 34. Y el R1 va a tener la suma del R11, que es 34, más el del R12. Entonces, y además va a tener sus propios, acá tenemos 4 lotes. Entonces teníamos 34 más 11 son 45, más los 4 de estos son 49. ¿Está bien? Vemos que en este cable que está más cerca del transformador va a tener más corriente, son casi 150 amperes, los de la punta tienen 50 amperes, pero ¿qué pasa? Nosotros cuando partimos desde el centro de transformación tenemos los 380, 200 volts perfectos porque están recién salidos del transformador. La tensión va cayendo a medida que vamos llegando hasta la punta, ¿está bien? O sea, en este punto, no sé, acá tenemos 220, pongámosle. En este punto están llegando 219. A este punto están llegando 218. A este punto están llegando, no sé, 214. ¿Está bien? Como que va cayendo la tensión. Es como si fuese un caño de agua, que los primeros tienen buena presión y los últimos, bueno, les va llegando un poco menos. Entonces, por eso es que si diseñamos cables chicos, la presión que llega al final, la presión de agua que llega al final, la verdad que no le va a abastecer para nada. En cambio, si ponemos un caño que vale la pena y le va a llegar y no siente tanto cada uno que va tomando, al final el último no va a tener problemas. Esto se ve como, bueno, vemos como, además le ponemos la longitud de cada cable, es importante cada cable cuánta longitud tiene, cada una de las secciones, y definimos un tipo de cable. Este es de repente un cable de 3 por 90 milímetros más un conductor neutro de 50, este es un cable de 50 con un conductor neutro de 25. R y X son características eléctricas que tiene el cable, es la resistencia y la reactancia, que bueno, con unos cálculos nos hacen dar cuál es la caída de tensión. Vemos que primero tenemos la primera caída hasta este punto es un 0.67%. El máximo admisible de caída de tensión hasta la punta de la línea depende de cada distribuidora. Hay distribuidoras que admiten un 8%, hay distribuidoras que admiten un 5%. Entonces, bueno, depende, va a ser entre un 8 y un 5, en general está más cerca de 8. Pero bueno, vemos que hasta acá baja un 0.67. Después vamos a tener la caída que va a caer en esto, va a ser cuánto cae la tensión en este propio sección, más lo que ya había caído acá. Entonces vemos que siempre va siendo incremental. Ok, llegando hasta que el R112 en este punto, la caída es de 2.89%, con lo cual estamos ok. Podríamos pensar en poner un poco menos de sección, pero bueno, eso depende del diseño. O sea, al estar todo ok, dijimos, bueno, che, queremos abaratar un poco. Bajemos la sección de acá, bajemos la sección de acá. En vez de tener cable de 90, vamos a tener todo cable de 50. Si nos da, ok, vamos para adelante. Pero bueno, esos son más cuestiones del arte de lo que es el diseño y pensar también lo que va a pasar a futuro. Porque siendo este loteo tenía bastante pinta que de repente para acá abajo vayan a poner un nuevo loteo o que vaya a pasar. Entonces tratamos que en el diseño, en un principio, salvo que sea alrededor, vamos a poner otros transformadores que ya conocemos, tratamos de que tenga un margen. En electricidad se suele dejar un 20% de margen respecto a las capacidades, pero bueno, eso va de acuerdo al diseño. Y cada cable, además, como dijimos, tiene una capacidad, una corriente admisible, sería como ese ancho de autopista que habíamos dicho, la cantidad de amperes de corrientes que puede circular. Vemos que estos cables de 90 pueden circular 200 amperes, estamos en 149, lo cual está ok. Y el cable más chico puede darle 117, acá estamos en 33, con lo cual está súper ok. ¿Está bien? Entonces se cumplen los dos criterios, caída de tensión se cumple, la corriente admisible, cantidad de corriente que puede circular, está todo ok. Y nos garantizamos que esta red está ok como diseño. Con los cables dibujados colocamos los postes que sostienen, todos estos cables van a ser sostenidos por postes. En las esquinas se recomienda que los postes sean de hormigón armado R1500, ya que toleran mayores cargas, ya que cuando un cable dobla, no solo se tiene el sostener el cable, sino se tiene un esfuerzo transversal al poste. Y en las calles se pueden colocar postes de eucalipto, estos que tenemos como grises son postes de eucalipto, que bueno, a ver,
sí, hay redes donde tienen todo eucalipto y eucalipto bastante caído, pero tal cual, si es una red nueva vamos a tratar de dejarla bien con postes de hormigón en estos esfuerzos y postes de eucalipto donde se la va a bancar sin problema. Estos postes se colocan en baja tensión cada 20 metros, con lo cual otra certificación que tenemos después de contar la cantidad de metros de cables que tenemos, dividimos por la cantidad de postes que tenemos de baja tensión y aproximadamente nos tiene que dar cerca de 20 metros ese número. Si nos da muy por arriba, significa que estamos poniendo pocos postes, o si de repente nos da que estamos poniendo un poste cada 5 metros, significa que estamos contando mal los postes porque es una barbaridad tener esa cantidad de postes. Para media tensión se colocan cada 40 metros. Son postes más altos, son postes de 12 metros. Estos de baja tensión son de 7.5. Y los de media tensión tienen Rs más grandes, o sea, soportan más. Los de retención, estos tal cual dijimos en las esquinas, son de R3000 y si no los de suspensión son de R1500. O si no, si tenemos una línea recta que va a la línea de media tensión, cada 10 postes que tenemos de R1500, o sea que son los de suspensión, ponemos uno que soporta más porque va a retensar nuevamente el cable. Por último, consideramos el alumbrado público, se conecta a la red de baja tensión, pudiendo ser colocados en brazos pescantes que se colocan sobre los postes estos que van transportando o sobre un poste metálico nuevo. El conductor típico que usamos es el de 1 por 3 por 50, 25 a 25. Esta denominación significa que es una terna con 3 conductores de fase de 50 milímetros cada uno y un neutro de 25. Además posee un conductor por fase que alimentará el alumbrado público de 25 milímetros o también puede ser de 16 milímetros cuadrados, depende de la cantidad de luminarias que haya y la distancia que haya. ¿Está bien? Vemos acá algunos ejemplos, como esto es un poste ya existente. La calidad de la foto no es la mejor, pero se toma sobre óxido pescante. En caso de no tener un conductor especial de alumbrado público, se puede conectar a la red de distribución domiciliaria. En este caso, cada farola debe tener su fotocélula. O sea, donde pasa la red eléctrica, lo normal es que de repente un pilar, bueno, cae y tenemos acá el medidor. En este caso, que se conecta directamente, se le tiene que poner una foto de célula para que no esté prendido durante la noche y además lo que hace para medir el consumo en estos casos se hace un censo. En los otros casos que ponemos un tablero se pone un medidor en ese tablero y se sabe cuánto es el consumo de alumbrado público. En el censo se cuenta la cantidad de luminarias, se supone la cantidad de las que están prendidas y bueno, ahí se toma su consumo. En el desarrollo de las nuevas redes llegamos hasta lo que es este pilar. Se construyó este pilar de medición de cada nuevo suministro. Este pilar puede ser prefabricado o de mampostería que se haga en el momento con los ladrillos y es donde se alojará el medidor de energía. Vemos que acá está, esta es la red aérea. Esta caja de toma, según la red, puede ser unos fusibles que sean aéreos o que estén adentro del pilar. Viene después el medidor y el medidor, después del medidor, atrás en general tiene su tablero principal que tiene un interruptor termomagnético bipolar, pues, o sea, si es una casa, suele ser un bipolar de 30 A y un interruptor diferencial bipolar de 30 A. También es recomendable poder poner una protección de baja y sobretensión, pero bueno, eso depende de cada uno de los lugares y lo que pida la distribuidora. En un futuro, después de este pilar, puede salir de forma aérea o subterránea. Lo mismo que la red a veces es toda subterránea, eso lo vamos a ver al final. Y a este pilar llega desde abajo la red eléctrica y sale por abajo la red eléctrica. De acá a un futuro, la casa tendrá su propio tablero seccional donde acá salgan los circuitos de iluminación, de toma de uso común, uso especial, bueno, y otras tomas que se tenga, ¿está bien? Este es un ejemplo de lo que son los suministros colectivos, donde, bueno, viene la red, en este caso viene una red aérea, baja y se alimentan varios medidores. Hay veces que en un loteo existente no podemos poner uno solo, sino que atrás hay varias unidades dentro de ese lote, entonces se pone uno de este tipo. Es común ver de estos en los edificios, o sea, llega la electricidad y en los edificios están todos los medidores todos juntos y acá sale a cada una de las unidades. Bueno, los hay. Y avanzando un poco, llegamos a lo que son los trámites con las distribuidoras y cooperativas. A la hora de llevar adelante nuevas obras que aumentan el consumo eléctrico, es importante tener en cuenta que se deberá solicitar un permiso a la distribuidora cooperativa de electricidad, así sea para una ampliación
como para un nuevo edificio o un nuevo loteo. Hay que conocer que, bueno, hay distintas categorías cuando estamos hablando de un nuevo consumo. Puede ser un consumo residencial, que se lo toma como menor a 10 kilowatts, un local comercial que puede tener de 10 a 50 kilowatts, o puede ser un local comercial pequeño que entre en esta categoría, que no es una categoría residencial, sino que se lo llama tarifa general. Entonces tenemos T1, T2, tenemos tarifa general si es un local comercial más chico, y tenemos los grandes consumos, que son los que son mayores de 50 kilowatts, que suelen ser o centros comunitarios grandes o fábricas, talleres grandes. Y además está el alumbrado público. Los trámites de nuevos servicios pueden llegar a demorar, o sea, desde que se solicita hasta que se termina conectando, 12 meses. Si se logra una conversación aceitada y rápida, pongámosle 6 meses, pero bueno, es un tiempo prolongado hasta que se termine dando un suministro definitivo. Para un nuevo loteo se recomienda enviar a la compañía de electricidad la solicitud del nuevo suministro con la subdivisión del loteo, tal cual lo vimos, un proyecto eléctrico tentativo con un punto de conexión, también como lo vimos, donde pueden ver cuál es la idea que tenemos de la cantidad de centros de transformación. A ver, hay un punto importante acá a tener en cuenta. Hay distribuidoras que te dicen, no, bueno, pásame a mí el loteo, son pocas. Pásame a mí el loteo, yo hago el proyecto entero y lo financio yo y chao, porque es parte de mi red. Y hay otros que dicen, no, bueno, te voy a dar vos tenés este punto de conexión, construí la red y una vez que está lista, ellos la mantienen porque es su área de concesión, ¿está bien? Y te cobran después por ese mantenimiento y por la energía vendida. Cuestión que, bueno, depende de cada punto, pero en general lo que se recomienda es, bueno, tener este proyecto de subdivisión, tener un proyecto eléctrico tentativo y mandar también una planilla de cargas suponiendo que cada hogar tiene un consumo estimado de 2.5 kVA, los centros comunitarios pueden variar entre 10 y 50 kVA, saber si el loteo va a tener una estación de bombeo o no y el punto donde va a estar, colocarlo, y también si tiene una planta de tratamientos de efluentes, ¿está bien? Pues todo esto hace que aumente el consumo eléctrico. Con esta información la empresa va a brindar una factibilidad eléctrica, dando información que será útil para que la empresa contratista pueda llevar adelante la obra eléctrica. Por último, bueno, esto puede ir creciendo en el futuro con observaciones. La primera observación que estoy agregando acá es que en algunos casos, por motivos particulares, la región se puede exigir por norma local que la red eléctrica deba ser subterránea. Por ejemplo, en Capital Federal, toda la red eléctrica es subterránea. En otros lugares del país hemos encontrado que de repente, porque es un área natural protegida, la red eléctrica tiene que ser subterránea. La verdad que esto encarece bastante, entre 3 a 4 veces la instalación, y el proceso de construcción de la red es bastante similar. Lo que se suele considerar es que como vamos a enterrar un cable, y no es fácil enterrar 2 veces un cable, ya consideramos un cable de mayor sección, en vez de dar un 20% de margen extra, le damos un 50% por ejemplo de margen extra, para no tener que en un futuro volver a levantar y hacer todo el tendido. ¿Está bien? Vemos acá está la normativa esta AEA 90365, que es lo que habla de cómo tienen que estar. Establece, esto es para red de baja tensión. En media tensión tienen que estar todavía un poco más abajo tendidos los cables. Se le pone una protección mecánica de ladrillos por si alguien está rompiendo y también una malla de peligro para que vean que hay un cable. Y bueno, acá vemos un poco cómo es este tendido en una imagen real.